Buenos días, gracias por venir. Mi nombre es Camilo Fasano, soy desarrollador para .exe Consultores. Hoy les vengo a presentar mis experiencias y darles algunos tips del resultado de una migración de un sistema local hecho en GeneXus Evo 2. Lo migramos a GeneXus Evo 3 y posteriormente lo subimos a la nube. Y bueno, más o menos les voy a contar mi experiencia en estos minutos que nos quedan. Primero les voy a contar qué hacemos nosotros en nuestra empresa. Esto es básicamente todos los productos que tenemos. Soportamos 3 plataformas: desktop, device y web responsive. Tenemos 8 patrones, 9 controles, 7 external objects, 27 módulos, que básicamente es todo el conocimiento que tenemos adquirido a través de las migraciones, y 10 extensiones. Además tenemos soluciones basadas en SaaS. No nos podíamos quedar atrás en esta nueva etapa de cambio de tener aplicaciones en la nube. Tenemos un servicio de facturación electrónica, un servicio de gestión de proyectos, gestión de incidentes y un CRM. Tenemos Fly on Cloud, que es el sistema que yo migré y del cual les voy a hablar, que básicamente es para gestionar agencias de viajes. Y tenemos el Queue Management, que es un gestor de colas que, por ejemplo, se podría usar para una mutualista, emitir turnos y gestionar el flujo de la gente adentro de un local. Además tenemos estas herramientas, que PX Tools fue la primera que les mostré, que es donde está todo nuestro conocimiento almacenado. Después el conector DGI, que es el que hace la comunicación con la DGI para nuestro sistema de factura, que está disponible para todo el mundo. Tenemos Bluetooth Print y SMS Sender para Smart Device, sobre todo en lenguaje de Android, o sea Java. Y el ANPR es una herramienta de reconocimiento de matrículas, que lo usamos por un proyecto que justamente necesitábamos reconocer matrículas. ¿Qué es PXFly? Que en realidad ahí está mal, es Fly on Cloud, perdón. Es una agencia de viajes que, como tal agencia de viajes, tenés que gestionar clientes, tenés que gestionar proveedores, tenés que gestionar diferentes servicios, ya sean tickets de viajes de aviones, hoteles, reservas, lo que fuere. Además tenés que soportar documentos, ya sean facturas de deudores, facturas a acreedores, notas de crédito. Los medios de pagos también están involucrados acá. Tenés cheque, efectivo, bancos, transferencias. Y bueno, es un sistema relativamente complejo y a su vez flexible. ¿Flexible por qué? Porque tenemos un patrón que nos permite definir atributos en ejecución y en función a esos atributos predefinir filtros que nos permiten personalizarlos aún más a la realidad de cada una de las agencias de viajes. Todo esto se hace en ejecución. Simplemente a la hora de programarlo le vamos a decir que vamos a usar nuestro patrón a la instancia y en ejecución hacemos el resto. Amadeus, que está ahí abajo, es el sistema que usamos nosotros para el tema de la adquisición y reserva de los pasajes. Es uno de tantos sistemas que hay internacionales que, bueno, gestionan justamente eso, ¿no? O sea, la comercialización a nivel internacional de los tickets aéreos. Y obviamente hay factura porque necesitamos tener una facturación electrónica en este sistema para que sea dinámico y fácil de usar. Bueno, pasemos a lo que en realidad les venía a contar, que es la migración de un proyecto, de este proyecto en tal caso. Y acá apelamos a nuestro viejo amigo Jack y lo separamos por partes o por etapas, como quieran verlo. Y la primera etapa va a consistir, no sé si tiene un puntero esto, pero no, bueno. La primera etapa va a consistir de la migración de Evo 2 a Evo 3. La segunda etapa va a estar compuesta por 2 etapas, o 3 si quieren, que va a ser la primera subirla a la nube, manteniendo el lenguaje y la base de datos SQL Server. La segunda va a ser generar otro ambiente y hacer un cambio de lenguaje y un cambio de base de datos, pasar de a Java y a MySQL Server. Y la tercera, finalmente, pasarlo a producción con el lenguaje que queremos y la arquitectura final que queremos. Bueno, ¿cuáles son los cambios de pasar de Evo 2 a Evo 3? Primero, pasamos de una aplicación local a una aplicación en la nube. Hubo un cambio en el concepto de la Web User Experience, se pasó a Smooth, lo cual nosotros ya lo soportamos de una manera muy sencilla. Y pasamos de un único cliente a una aplicación de tipo SaaS, o sea, multiempresa y en la nube.
Pero, ¿qué es Smooth? O sea, acá voy a retroceder un poco en la historia. Hasta la versión Evo 1, en la comunicación entre cliente, web servers y respuesta, era el cliente hace una petición, una acción, web servers devuelve un HTML completo. En la Evo 1 hubo un gran cambio y se metió el motor JavaScript, que todos los deben conocer, el JXGeneral.js, que básicamente lo que hace es, el web server deja de enviar un HTML completo y empieza a mandar un archivo zipiado, entre comillas, porque es un XML, que después el motor lo interpreta y genera el XML. En la Evo 3 se le agregó un poquito más de complejidad al motor y se le permite enviar el XML parcialmente vacío o completo. Por ejemplo, la primera vez que cargamos una instancia, seguramente el XML va a llegar completo, pero con el Smooth tenemos la posibilidad de querer solo refrescar una grilla. Por ejemplo, estamos en un composer y queremos que el componente de la región este se actualice localmente ese y no me actualice el resto del composer. Es tan sencillo como que en la acción que va a actualizar eso le pongo refresh local o refresh grid, si solo quiere que sea la grilla de ese componente. En el caso de una transacción que no necesita refrescar ni nada, simplemente registrar un atributo, o por ejemplo en la transacción customer voy a agregar un customer, al insertar no es necesario refrescar la pantalla, por lo tanto el XML me va a venir vacío. Con eso empezamos a jugar con los tiempos de respuestas y bueno, se mejora en cierta medida la eficiencia de las comunicaciones. La segunda etapa es tan sencilla como crear un ambiente de testing, validar que todo funcione correctamente, obviamente, crear un ambiente de producción apuntando a GX Cloud, hacer un build all para generar la KB y simplemente hacer un deploy, o sea, un F6. Antes de hacer el deploy, tenemos que tener claro qué servicio vamos a usar en la nube. En este caso nosotros optamos por Amazon, pero hay más proveedores, así como estaba el compañero recién de Windows Azure, también está Red Hat, Montevideo.com, Bluemix, SoftLayer y la Google Cloud Platform. Y hay muchos más, pero bueno, estos son los que trabajan hoy por hoy con GX Cloud. Y bueno, entre todos estos los empezamos a evaluar y nos quedamos con Amazon por 3 motivos principales. El primero, antes de empezar esta migración ya teníamos Planning on Cloud en la nube y estábamos trabajando con Amazon. Entonces, si ya teníamos un caso de éxito en una plataforma, ¿para qué salir a investigar otro universo y perder tiempo en investigación cuando la investigación ya estaba hecha? En segundo, los costos, no había tanta diferencia, pero este era el que menor costo tenía en cuanto a tener una infraestructura Amazon, una infraestructura Linux y una infraestructura Windows, o sea, .NET, para hacer justamente las siguientes etapas. El tercero es que como plataformas es uno de los que tiene más servicios. Y bueno, hoy por hoy conocemos 2 o 3, pero es un océano que estaría interesante investigar y conocer un poco más a fondo cada uno de los servicios que proveen. ¿Cuáles eran los problemas que teníamos de pasar de .NET a Java? Bueno, el problema de pasar .NET a Java en una aplicación GNexus es tan simple como crear otro environment basado en Java, migrarla a KB, construirla de vuelta, hacer un build all y ver qué pasa y arreglar los problemas como lo arreglamos todos los días. Pero tenemos 2 problemas que son mucho más importantes. Primero es cómo hacemos para pasar los datos de la base de datos de SQL Server a MySQL. Ese es un gran problema. En primera instancia quise usar el GXCopy de GNexus, pero ¿qué pasa? No soporta booleans y no soporta blobs. Básicamente quedó desactualizado, no sé por qué no lo siguieron actualizando. Entonces no me servía. En segunda instancia dije, bueno, vamos a buscar utilitarios externos a la comunidad GNexus a ver qué hay. O sea, no estamos inventando la rueda, migraciones entre bases de datos debe haber miles. Empezamos a buscar utilitarios, encontramos varios, pero tenían 2 cosas. Una, no me aseguraban que realmente funcionaran, o sea, por lo menos los que yo encontré. 2, eran pagos. Y 3,
la versión trial solo me dejaba probar con 50 registros por tabla. Y a mí no me asegura de que en una tabla que tengo 100.000 registros no me vaya a generar error, no me vaya a perder datos. Y eso es muy importante, sobre todo cuando ya tengo un sistema que lo tengo en producción y no puedo perder los datos que tengo en producción. O sea, por una cuestión de, si no el cliente me mata, básicamente. Y el tercer y gran problema es que Amadeus, la bolsa esa que les comenté antes de compra y reserva de tickets aéreos, solo funciona en Java, en .NET, perdón. Entonces, más o menos estábamos ligados o a mantenernos en una máquina Windows o a buscar un sistema de transferencia, obligándonos a tener una máquina local, o sea, para gestionar esos datos y demás. Entonces, salió este tema. Bueno, acá me comí la solución de la transferencia de datos, perdón. Hicimos un pattern de sincronización que básicamente lo que haces es seleccionar las tablas que querés con sus registros, le decís que los querés exportar, él lo exporta a un SDT de GeneXus, al tipo de SDT de GeneXus, que está basado en base 64 y nos soporta Boolean y blobs. A su vez, para volver a hacer el import en otro environment, lo único que necesitamos es levantar el SDT que exportamos, tener las transacciones que se ven afectadas en la importación con Business Component y el pattern de sincronización hace el resto. O sea, es bastante sencillo y fácil de usar. Acá esto es lo que le quería presentar como arquitectura final que propongo. ¿Por qué les digo que propongo? Porque como todavía no estábamos seguros de lograr esta arquitectura, simplificamos el proyecto y lo dejamos en .NET, en una máquina alojada en la nube en .NET que realmente no genera grandes costos. O sea, ponele una máquina, una infraestructura en Amazon para Linux anda alrededor de los $20 y una infraestructura Windows anda alrededor de los $40. O sea, son precios totalmente despreciables. Entonces surge esta arquitectura, que es la que estamos interesados en aplicar a futuro y creo que va de la mano con toda la lógica de la nube, empezar a separar y tener todo ahí. Básicamente es tener máquinas clientes de tipo Windows con el demonio de Amadeus corriendo y direccionando los datos que nos da a una estructura de directorios que los podríamos tener visibles a través de Samba, en una máquina Linux. Después ahí, en esa misma máquina de Linux, tendríamos todo nuestro sistema, ¿no? El web server, la base de datos, el resto de las cosas. O sea, estas serían las computadoras satélites para hacer esto. ¿Qué ventaja tenemos? Es que en la nube podemos hacer redes internas de infraestructuras, o sea, redes en las que solo nos podemos ver en nuestras máquinas. Con eso tendríamos la privacidad y tendríamos la capacidad de hacer este sistema. Ahora, ¿a dónde vamos? ¿Qué pasa con la infraestructura? La infraestructura tiene un límite, no podés aumentar infinitamente. O sea, tenés un límite de procesador, tenés un límite de base, de almacenamiento, tenés escalabilidad, tenés distribución de tareas, capaz que distribución de infraestructura, como planteamos en la arquitectura anterior. Entonces, empezamos a pensar un poco más y dijimos, bueno, apliquemos la misma teoría de, así como tenemos esa red interna de máquinas virtuales entre Windows y Java, podemos tener una red interna entre máquinas Java que todas apunten a la base de datos, separando los web servers, los web services y las tareas batch. O sea, seguir tratando de dividir para conquistar en menos estrés para el sistema, en menos tiempo de procesamiento y en evitar llegar al límite justamente de la capacidad de las infraestructuras. Entonces, planteamos esta posible arquitectura dentro de la gran máquina Linux, que vendría a ser la red Linux, en donde tenemos el Samba, las tareas batch que levantarían los clientes, o sea, los datos del cliente, eso se procesa a la base de datos y después el web server y los web services trabajarían como estamos acostumbrados, pero adentro de eso. Ahora, justo nosotros el año pasado liberamos un módulo que se llama el Task Manager, que básicamente es muy similar, filosóficamente por lo menos, en lo que hace el Task Manager de Windows. O sea, te permite hacer tareas cíclicas,
que permite esquedular las tareas, ¿no? Quiero que se ejecute todos los martes a las 2 de la tarde, tenga 3 reintentos cada 15 minutos, o quiero que se ejecute todos los días, una vez por minuto, durante 12 horas. Pero también tenemos ejecuciones a demanda. Por ejemplo, en la agencia de viaje, en el momento de facturar, o sea, hay que comunicarse con el conector de DGI, o sea, de alguna forma para validar esa factura. Entonces, cuando le damos preparar factura, creamos una tarea a demanda que básicamente se conecta con nuestro web service de iFactura. iFactura nos devuelve un estado y dependiendo del estado es lo que hace esta. Si el estado es aceptado, genera una tarea hija, que está por ahí, tareas hijas, que básicamente lo que hace esa tarea es cada 5 minutos manda otra solicitud para validar que efectivamente haya pasado de iFactura a la DGI y DGI haya devuelto la aprobación de ellos y quede aprobado. Pero esto nos permite ya enviar el primer recibo, o sea, cuando iFactura nos devuelve que está aceptado, ya podemos emitir la factura al cliente y no hay que esperar 5 o 10 minutos. Entonces con eso ganamos tiempo. Además, ahora a raíz de toda esta nueva arquitectura y demás, surge la idea de agregarle un poco más de inteligencia en el sentido de gestionar diferentes colas asincrónicas de tareas, que eso lo tendríamos que programar nosotros, obviamente, ¿no? No es tan inteligente. En el sentido de que podríamos tener una cola de tareas para actualización de clientes, actualización de cotizaciones. La cola 2 sería solo para las tareas a demanda de la facturación. Entonces, ¿esto qué implica? Implica que si se está ejecutando la tarea de actualización de clientes, el tipo que está esperando que la factura se le valide no tiene que esperar a que terminen estas cosas para hacer estas validaciones. Y las otras tareas pueden demorar 3-4 minutos, lo cual, si esta tarea demora 4 minutos y aquella demora 1 minuto en que va y viene y hace todo el procedimiento y además está esquedulada, el cliente termina perdiendo la eficiencia y el tiempo. Entonces, bueno, apelamos a la lógica de sistemas operativos, en donde si tenemos un procesador con varios núcleos, el procesador va a tratar de meter las tareas asincrónicas en cada núcleo diferente para justamente ganar tiempo. O sea, es lo que queríamos hacer acá y es lo que vamos a hacer acá. Entonces, con esto podríamos agregarle un poquito más a la gran red de máquinas Linux, en donde pasaríamos a tener esta estructura final con n colas de gestión, o sea, con n infraestructuras, en donde apelaríamos a justamente no perder tiempo, ganar eficiencia y seguir escalabilizando, por lo menos en primera instancia. Y creo que, bueno, básicamente esto es todo lo que les quería comentar. Muchas gracias por haber venido. Y bueno, ahí les dejo mi contacto, cualquier consulta que tengan o cualquier cosa, voy a estar en el stand o por acá a la vuelta. Muchísimas gracias. ¿Tienen alguna pregunta o algo? Bueno.